Voy a empezar escaneando los dispositivos en mi red, que para esto puedo usar un sudo netdiscover y podemos verlo, o también con un sudo arp scan y estableciéndole un rango como por ejemplo 1/24, que es el de mi propia red. Y como podemos ver, aquí nos escanea una cantidad de dispositivos y esta es la IP vulnerable que vamos a intentar de explotar. Bueno, voy a empezar haciéndole un nmap, CSS min rate, unos 1500 paquetes por segundo. Voy a establecer el IP, que es 68.1.22. Voy a hacer un "-o" para intentar de averiguar el sistema operativo y un poco de verbose para que me vaya indicando los puertos abiertos. Esto se tiene que hacer con sudo, así que pongo sudo y ahí nos va detectando los puertos. Bueno, podemos también hacerle un ping antes de todo esto si no estábamos seguros del sistema operativo, y como tiene un TTL128 es Windows. Bueno, pero en este caso podemos ver que es Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 SP1. Por lo tanto, puede ser que sea vulnerable a un exploit muy conocido que es el Eternal Blue, y además tiene SMB activo, por lo tanto puede ser que lo sea. Entonces, para ver si es así, vamos a correr un script de nmap que identifica eso. Lo voy a buscar, es este de aquí. Entonces voy a hacer un nmap en el puerto 445 a la IP.22 y el script va a ser ssmb bool ms17010 y lo ejecutamos. Y podemos ver que es vulnerable al Eternal Blue Remote Code Execution en SMB versión 1. Un exploit muy peligroso de 2017. Bueno, entonces lo podemos explotar con un script dedicado o utilizando MSF Console. Entonces abrimos Metasploit y voy a hacer un search Eternal Blue y vamos a usar el primero, que es la vulnerabilidad que Nmap nos avisó. Entonces vamos a ver las opciones y ponemos el set our host al que tenemos, a esa IP que está conectada a mi red. El host somos nosotros, que está en nuestra IP de WLAN 0, y este puerto está bien. No necesitamos SMB pass ni user, así que le damos run y esperamos a que se complete el exploit. Bien, entonces ahora acabamos de ejecutar el exploit y como vemos ya estamos dentro del equipo. Entonces vamos a ver primero quiénes somos. Somos NT Authority System, por lo tanto no necesitamos escalar privilegios porque somos el usuario con más privilegios dentro de Windows. Así, cosas que podemos hacer, por ejemplo, por aquí podemos ver System Info, vemos que es un Windows 7, está la versión, la arquitectura. Aquí vemos el Meterpreter de 64 bits en Windows. Por ejemplo, podríamos traer un shell y hacer un System Info si queremos más información sobre el dispositivo, como la versión del kernel, por si hay algún exploit más específico. Aquí lo podemos ver. Service Pack 1 Compilation, Microsoft Corporation, Windows 7, y aquí podemos ver más información. La memoria virtual, la RAM, todas esas cosas. Versión de la BIOS. También podríamos poner Query User para ver los usuarios conectados, y en este caso hay solo uno, que es Windows 7, que es un usuario que tengo creado en esa Mac. Podemos también ver, mejor la tabla RP para ver los dispositivos conectados, y vemos que como está en nuestra red, nos tiene a nosotros aquí. Ifconfig WLAN 0, esta es mi IP y me tiene ahí en su tabla RP. También podríamos ver los servicios que están arrancados, son más o menos los típicos. Podríamos ver también el firewall, y aquí podemos ver que está habilitado, si no, no nos saldría nada. Vamos a regresar al shell de Meterpreter y vamos a darle help, porque aquí hay comandos bastante interesantes. Al ser NT Authority System tenemos más, pero por ejemplo hay uno que es Screen Share, que podemos ver al usuario en tiempo real. Entonces ponemos Screen Share y se nos abre aquí una ventana y podemos ver exactamente lo que está viendo el usuario. Podemos también ver los procesos que están corriendo. Como vemos, hay solo un usuario y está corriendo estos. Podríamos haber visto también qué más usuarios hay por NetUser, Administrator y demás. También podemos crear otro usuario para loguearnos con RDP, porque en el Nmap que lo teníamos por ahí no salía que estaba el puerto de RDP abierto, ¿no? Vamos a correrlo una vez más por si acaso. Nmap en el puerto 3389.22 y sí, está abierto. Entonces podríamos intentar crear un usuario para conectarnos por RDP ahí y controlarlo remotamente desde este equipo. En este caso está conectado, pero si no estuviera conectado lo podríamos habilitar con el módulo Enable RDP de Metasploit, Search
enable RDP con este mismo de ahí, pero en este caso ya lo tenemos. Entonces voy a dar sessions menos -1 para utilizar esa sesión. Vamos a crear un nuevo usuario, por ejemplo, voy a crear un usuario que sea netuser samas241234 y lo añado. Y perfecto, entonces ahora vamos a ver si nos podemos conectar por xFreeRDP, por RDP. Y para esto usamos el usuario que va a ser samas24, contraseña esa que acabamos de crear, 1234, y el host es el 12.168.1.22. Y aquí me sale un error de TLS, así que lo que podemos hacer es cert ignore. Y bueno, todavía me sigue saliendo. Voy a forzar que use RDP a ver si me conecta. Y ahí lo vemos. Pero no tenemos 1, 2, 3, 4 ponemos, pero no tenemos derecho a permitir inicio de sesión a través de Terminal Services. Bueno, entonces podríamos intentar craquear los hashes de otros usuarios. Voy a ir al Meterpreter y voy a dar un hash dump. Y aquí podemos ver todos los usuarios. Entonces me voy a copiar este hash. Estos hashes que nos proporciona el hash dump. Los vamos a intentar de craquear con un diccionario. Entonces vamos a hacer nbim hash txt. Los pego ahí, lo write y ahora voy a hacerlo con John, por ejemplo, John-format ntlm hash.txt y un wordlist, user share wordlist y el típico, el rock you. A ver qué pasa. El formato aquí me equivoqué, era nt, no ntlm, y ahí vemos que nos encuentra para samas 1, 2, 3, 4, pero lo voy a intentar hacer un show. Y vemos que para Windows 7 la contraseña es Martin, para samas24123, samas123. Y estos usuarios no tienen. Bueno, lo que le hice fue mostrarlo con un show porque eso ya lo había craqueado antes. Entonces, ahora vamos con el xFreeRDP, la contraseña Windows 7 Martin y el usuario Windows 7. A ver si nos conecta. Y perfecto, estamos conectados por RDP controlándolo remotamente. Y como habíamos visto antes, en el Meterpreter habíamos visto que esto era lo que estaba mostrando en la pantalla. Hola, no me hackees. Mekadir, hola. Bueno, somos ahora Windows 7, pero tenemos todo el poder en esto. Podemos hacer lo que queramos.